Ya estamos grabando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mayde, ¿cómo estás? Bien, Buenas sí, señora, tardes. gracias a Dios. Necesito. Buenas tardes, doctora Camaño. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya en breve vamos a comenzar, ya estamos 31 personas en la sala, te estoy buscando paquetes con anfitriona para que me ayudes a... Para que me ayudes a darle ingreso a las personas, eres anfitriona. Vale. Y así bien, el micrófono. Bueno, en este momento voy a silenciar los micrófonos para poder empezar la actividad. En el caso de que necesiten hacer una intervención, pues abren el micrófono y hacen la pregunta para poderlo ir haciendo de una manera pues como conversadito y poder llegar a los objetivos de la sesión de hoy. Bueno. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Y voy a compartir la presentación. En este mes de abril vamos a coincidir específicamente en que ya vamos a empezar a socializar 5 guías más de práctica clínica para el manejo de las diferentes patologías que son las más frecuentes que nosotros pues manejamos en nuestra institución. Por reglamentación nacional y de acuerdo con los estándares de calidad, que también son estándares que se utilizan para la habilitación, las instituciones prestadoras de salud como la nuestra debe tener por lo menos las guías de práctica clínica de las 10 principales patologías que se manejan en esa institución. Nosotros, como servicio de psiquiatría, en un hospital de alta complejidad como el nuestro, también debemos tener adaptadas, implementadas esas 10 primeras causas, esas guías de esas 10 primeras causas. Así es que en este mes de abril vamos a socializar por lo menos 5 que hemos adoptado para esta primera parte del año 2021. Para la segunda parte del año 2021 debemos adoptar entonces otras guías que también están en las 10 primeras causas, que incluyen para la segunda parte del año las guías de patologías en el adulto mayor y en los niños, principalmente. Y en estos primeros meses del año vamos a trabajar, pues la guía de esquizofrenia ya nosotros hace rato la venimos trabajando y ya estamos ya en ese proceso de implementación. Lo que estamos haciendo con la guía de esquizofrenia es el seguimiento y pues medir la adherencia a la guía. Pero las otras 5 guías que son las que están en este programa, está la de ansiedad generalizada, la de depresión,
está la guía de trastorno afectivo bipolar, y si no estoy mal está la guía de suicidio también. Se me olvida el nombre de la otra que está para estos 5 meses, pero son 5 guías las que se van a trabajar en estos meses. Las guías de trastorno por uso de sustancias está también programada para esta primera parte del año. Entonces, después de esta introducción, pues hoy vamos a trabajar esta guía de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico. Tenemos con nosotros en esta reunión también todo el equipo de psicología. Ya ustedes ya irán conociendo a cada una de las compañeras. Ellas trabajan, no están aquí específicamente en el área de psiquiatría, pero son el equipo de psicología que está en todo el hospital. Tenemos a la doctora Diana, a la doctora Marta, a la doctora Berlis, a Yolanda y Cindy Mestre. Además, pues Fátima, que es nuestra, pero que está cubriendo una licencia en este momento. Hago referencia a ellas porque al hospital haber adoptado esta guía, la de trastorno de ansiedad generalizada y de pánico, es aplicable a todo el hospital. A todo el hospital, es decir, no es solo al área de psiquiatría, sino a todo el hospital. Nosotros las seleccionamos, nosotros las estamos adoptando y implementando, pero esto es para todo el hospital, porque cuando venga una visita de calidad, ellos van a llegar al área de calidad y allá están todas las guías, y esta es la guía del hospital, la que adoptó el hospital, para trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico en adultos, el manejo. Este coso aquí. Este cosito me tiene aburrida. Donde lo ponga me estorba. No lo voy a poder quitar. Bueno. Entonces, como les decía, está dentro de las 10 primeras causas. Tal vez quiero que tengan muy en cuenta que estamos hablando de 10 primeras causas, en este caso, de las que se nos reportan a través de los manejos que se hacen en consulta externa. De pronto, los que un auxiliar de pronto no ve que en hospitalización estemos manejando este diagnóstico con frecuencia, como para decir por qué está dentro de las 10 primeras causas. Pero resulta que sí, nosotros como unidad de psiquiatría sí estamos manejando este diagnóstico a través de lo que está manejando en la parte de consulta. ¿Cómo se selecciona esta guía? Hay una metodología reconocida internacionalmente, que es una metodología AGRI 2, ya es el número 2 de la versión número 2 de esta metodología, y es especial para seleccionar guías de práctica clínica que se pueden adoptar y aplicar en las diferentes instituciones de salud. Entonces, a través de esta metodología, se seleccionaron de toda la literatura de guías de práctica clínica que hay en el mundo, se seleccionó esta guía para poderla utilizar en nosotros. Porque la característica de una guía es que una guía tiene que ser suficientemente respaldada por niveles de evidencia científica en donde se haya demostrado que las recomendaciones que hace una guía
son las ideales porque se ha replicado en muchos estudios y se puede hacer una recomendación a partir de ese nivel de evidencia científica. Bueno, eso hasta aquí. Esta guía, la guía que se seleccionó, es una guía británica de este instituto, el Instituto Nacional para la Salud y el Cuidado Asistencial, que es la guía NICE. Tiene muchísimas guías, ellos producen muchas guías, son muy estrictos en la metodología de seleccionar las mejores recomendaciones con respecto a las diferentes entidades y poder dar las recomendaciones de manejo. Esta es una guía de manejo. No vamos a encontrar en esta guía una revisión de las causas, de los factores predisponentes, no vamos a encontrar una revisión de la fisiopatología, de la anatomía, de estas cosas, no vamos a encontrar una revisión acá, porque no es el objeto de la guía. La guía está centrada en mostrarnos, en hacernos recomendaciones sobre el tratamiento, sobre los tratamientos, sobre el manejo que se va a hacer. Entonces, es muy práctica en este sentido y quiero que nos enfoquemos en que esto es lo que vamos a presentar en esta guía. Esta es una guía que está disponible y es de acceso libre en internet. Esta sería la dirección de internet a la que se puede uno encontrar el acceso a la guía a través del navegador, pues es una página británica del Reino Unido, pero a través del navegador yo le he pedido la traducción y el mismo navegador me la traduce al español. Es una buena traducción la que tenemos acá, basada en las aplicaciones de Microsoft. Entonces tenemos aquí esta traducción, pero la versión original es en inglés. Podría descargar la guía en PDF, toda la guía completa. Esta es la guía para uso de los profesionales, tiene 42 páginas y las podemos descargar perfectamente. La puede descargar en inglés o también puede hacer usted su traducción y descargarla en español. Yo, pensando que de pronto no seamos muy duchos en el inglés, la he descargado, la versión en español, la traducida en el español, y se las voy a compartir en el canal de Telegram, donde estamos montando todas estas actividades y todo este material teórico con el que estamos trabajando. Pero es muy recomendable que accedamos a todo el material de la guía a través de aquí, de la página del Instituto NICE. La guía NICE, así se llama la guía NICE, porque es de este Instituto Nacional del Cuidado de la Salud y Asistencial, porque nos permite nos permite explorar las diferentes opciones de la misma guía. En este sentido, les voy a mostrar un poco por qué es tan importante tener el acceso a el acceso en internet. Aquí entré a la página directa en internet, aquel era un pantallazo que tenía en el PowerPoint, y aquí les estoy mostrando la guía directamente de la página, estoy navegando, y vamos a tener opciones, herramientas y recursos, información para el público. Por ejemplo, vamos a entrar aquí a esta información para el público. Vean que el mismo navegador traduce la página, ¿no? Y nos está dando la información de esta guía. Hay algo muy importante, que esta guía fue realizada en el año 2004, pero se han hecho revisiones frecuentes y periódicas.
La última revisión de esta guía fue en el año 2019. Y cuando uno revisa, cuando uno va leyendo la guía, ella le va diciendo, esto fue ajustado en tal año, fue ajustado y fue ajustado. Es decir, que todo el material, es, a pesar de que la primera versión fue en 2004, la versión actual está ceñida a las últimas recomendaciones que han ido pues dando los estudios que se han ido adhiriendo para crear esta guía. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos estas herramientas. Si entramos a la parte de historia, tenemos toda una serie de documentos para descargar de todas las consultas que han hecho, las evidencias que han anexado a través de las diferentes revisiones en 2012, las de 2019, la de 2015, ¿ya? Y todas las actualizaciones que ha tenido. Las referencias están aquí con artículos que tienen un link activo y eso lo va a encontrar acá. Y esto es muy importante en todas las guías de práctica clínica que tengamos acceso a, aquí tenemos acceso a la guía completa y a los diferentes también pruebas e informes alrededor del nivel de evidencia que tiene cada uno de los artículos que se han analizado para poder dar las recomendaciones. En herramientas y recursos, aquí voy a hacer énfasis, tienen material educativo. Yo bajé incluso las diapositivas de la guía, pero preferí hacer las mías porque tiene sus propias diapositivas para hacer la presentación y esto solo lo encuentras en esta versión en internet o también en tu versión de celular. Cómo se mide el uso de la guía y los manuales de tratamiento para la terapia cognitivo-conductual y relajación aplicada, que son recomendaciones que se repiten en esta guía en el tratamiento de la ansiedad generalizada y del pánico. Aquí mismo nos está presentando las herramientas para ese tipo de intervenciones y las herramientas de evaluación. Entonces, es muy útil poder acceder a la guía a través de la página. Ahora regreso nuevamente a mi presentación. ¿Cuál es el alcance de la guía? El alcance de esta guía es para personas mayores de 18 años que tengan el diagnóstico de ansiedad generalizada o ansiedad crónica o el diagnóstico de trastorno de pánico, bien sea con agorafobia o sin agorafobia. El objetivo principal es ayudar a las personas, es decir, lo que buscamos es que las personas con este diagnóstico tengan un alivio completo, alcancen una remisión, y esto va a redundar en un mejor funcionamiento y disminuir las probabilidades de recaída. ¿Para quiénes es la guía? Es precisamente para los profesionales de la salud, pero también para los adultos con diagnóstico de ansiedad generalizada o trastorno de pánico, sus familiares y sus cuidadores. A través de la guía vamos a encontrar que escribo el TAG como la abreviatura para trastorno de ansiedad generalizada, TP para el trastorno de pánico, pero en la gran mayoría de las diapositivas he escrito GAD, que sería la abreviatura en inglés del desorden de ansiedad generalizada. Entonces, cuando encuentren el GAD, estamos hablando de lo mismo, el trastorno de ansiedad generalizada. La guía lo que hace son recomendaciones. Él llega a unas recomendaciones a partir de toda esa evidencia científica que han reunido y nos hace las mejores recomendaciones porque han demostrado que tienen mejor efecto en esto que buscamos, en que las personas tengan una remisión completa y que no tengan recaídas. Las recomendaciones las hacen basadas en estos ejes que tienen que ver con
Principios de atención a personas con trastorno de ansiedad generalizada, la atención escalonada en ansiedad generalizada y lo mismo, principios de atención y cuidado escalonado en personas con trastorno de pánico. Vamos a definir, empezando ya con el material en sí, que los trastornos de ansiedad pueden existir de forma aislada, pero lo más frecuente es que vengan en combo. Yo casi siempre digo así, ellos nunca vienen solos, vienen en combo. O sea, la hamburguesa, la gaseosa y las papas vienen en combo, viene asociado con mucha frecuencia con trastornos depresivos, con trastornos por uso de sustancias. Entonces, esta guía abarca tanto el trastorno de ansiedad generalizado puro, o sea, que solamente no tiene comorbilidades, o en la que sí hay comorbilidades, en la que no hay comorbilidades y en la que hay presentación más típica, en donde hay otros trastornos comórbidos asociados al trastorno de ansiedad, en los que el trastorno de ansiedad generalizada es el diagnóstico primario. Me enredo un poco, pero el mensaje es, la ansiedad generalizada puede estar sola o puede estar acompañada, pero la guía es para cuando la ansiedad generalizada es solita o cuando la ansiedad generalizada es el diagnóstico principal. Si nosotros encontramos un cuadro depresivo con síntomas ansiosos, pero predomina lo depresivo, ya no tendríamos que utilizar o tener en cuenta las recomendaciones de esta guía, porque ya el diagnóstico principal sería el trastorno depresivo y lo que hay que manejar inicialmente son los síntomas depresivos. Ya no estaríamos manejando de entrada las recomendaciones de esta guía. Lo mismo, si encontramos un trastorno por uso de sustancias y asociados síntomas de ansiedad generalizada o incluso un trastorno de ansiedad generalizado, se tiene que hacer y esto es función principal de nosotros que estamos en este nivel de alta complejidad de atención, en tomar esa decisión, porque tenemos dos patologías, pero nosotros tenemos que definir cronológicamente qué patología fue primero. Si nosotros lo definimos cronológicamente, vamos a saber cuál fue primero y cuál se inicia de manera secundaria. ¿Ya? Eso define cuál sería la patología principal. Y el otro parámetro que nos define cuál es la patología principal es la severidad, la gravedad de los síntomas que se estén presentando. Entonces, la guía es para ansiedad generalizada pura o cuando está acompañada, pero que la ansiedad generalizada es el diagnóstico principal. Los criterios que se proponen en esta guía siguen siendo los criterios del DSM-4, texto revisado. No se han encontrado consistencias una relación consistente de que el cambio de algunos ítems o algunas clasificaciones con la versión del DSM-5 haya cambiado en cuanto al tipo de agrupación y de diagnóstico como tal de la ansiedad generalizada y el pánico, como para pasarnos por completo al DSM-5. O sea, se dejó eso quieto porque eso no cambió el manejo. Entonces, el síntoma principal es la preocupación excesiva por una serie de eventos diferentes asociados con una mayor tensión. Y debemos tener por lo menos dos síntomas de estos que tengo en estos colores: la ansiedad excesiva, la preocupación por una serie de eventos o actividades y la dificultad para controlar la preocupación. De estos tres debemos tener dos para pensar en trastorno de ansiedad generalizada. Y estos otros síntomas menores, que son 6, debemos tener entonces 3, reunir 3. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Fatiga fácil. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Irritabilidad.
tensión muscular y dificultad para dormir. Con 3 de estos síntomas, nosotros estaríamos pensando que se tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, 2 de estos o incluso 3 de estos podemos pensar en un trastorno de ansiedad generalizada. Los síntomas deben estar presentes, oigamos bien esta definición. Deben estar presentes durante al menos 6 meses y deben causar angustia o deterioro clínicamente significativo, bien sea en el área social, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento. Con respecto a lo que estamos viviendo en la actualidad, el COVID, que está demostrado que tiene importantes manifestaciones en la esfera mental y en la salud mental de todos nosotros, no solamente los que han padecido el COVID, sino los que todavía no hemos padecido el COVID. El tener síntomas como estos, por ejemplo, si tú tienes 3 síntomas de estos 6 que se nombraron acá y los estás presentando después de haber tenido el COVID, pero no han transcurrido los 6 meses, tú no puedes decir que es un trastorno de ansiedad generalizada. Estamos hablando solamente de un trastorno de ansiedad reactiva. Pero si los síntomas generan deterioro clínicamente significativo en áreas sociales, ocupacionales o en áreas importantes del funcionamiento, el familiar, el personal, ya ahí sí tendríamos que pensar que sí aplicaría por la intensidad de los síntomas. De acuerdo con la intensidad de los síntomas, aplicaría considerar las recomendaciones de la guía para el manejo de estas personas. ¿Ya? Entonces, hay que tener como esa acuciosidad y la guía está muy organizada en el sentido de que el manejo inicial, y lo vamos a ver en todo el resto de la presentación, es con intervenciones psicoterapéuticas y con psicoeducación. En cuanto al trastorno de pánico, es la presencia de ataques de pánico recurrentes e imprevistos al menos un mes, seguidos de persistente preocupación por tener otro ataque de pánico y preocupación por las consecuencias de un ataque de pánico o un cambio significativo en el comportamiento relacionado con estos ataques. Al menos 2 ataques de pánico inesperados son necesarios para el diagnóstico y los ataques no deben ser contabilizados si son asociados al uso de sustancias, bien sea de abuso o algún medicamento, una condición médica o por otro problema psicológico. El trastorno de pánico podrá diagnosticarse con o sin agorafobia. Es importante considerar la gravedad de los síntomas, la duración de los mismos, el grado de angustia, el deterioro funcional, la historia personal y las comorbilidades al realizar esta evaluación diagnóstica. El trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico generalmente tienen un curso que puede ser crónico, que tienden a la cronicidad y tienen épocas de remisiones, ¿no? Siempre que sea posible, el objetivo de una intervención debe ser el alivio completo de los síntomas, la remisión, para que se asocie con un mejor funcionamiento y una menor probabilidad de recaídas. El paso 1 para el tratamiento, donde todas las presentaciones conocidas y sospechosas de ansiedad generalizada, y aquí pues la revisión clínica, la revisión que se hace en la historia o en la evaluación es fundamental. Nosotros debemos identificar y para poder comunicar lo antes posible que la persona tiene un diagnóstico de ansiedad generalizada. El objetivo aquí es ayudar a estas personas a entender su trastorno. Esto nos ayuda a iniciar ese tratamiento con la mayor brevedad. Cuando nosotros consideramos ya el diagnóstico de ansiedad generalizada, en aquellas personas podemos considerar lo que presentan una ansiedad o preocupación significativa, ¿ya?
pero que asisten a atención primaria con frecuencia. O sea, nos debe hacer sospechar esto. Que porque tengan un problema crónico de salud, por ejemplo, los trastornos relacionados con el dolor, o que no tienen un problema de salud física, pero que quieren buscar una seguridad sobre los síntomas somáticos que están refiriéndonos, y esto es muy frecuente, o sea, tener como enfocada población de adultos mayores y minorías, porque pues los fenómenos de somatización pues van a ser, se van a asociar con síntomas también de ansiedad generalizada. Y personas que se preocupan repetidamente por una amplia gama de cuestiones diferentes. Entonces, en estas personas se hace una identificación y se les va a ayudar a entender cómo está siendo la generación, cómo está siendo cómo se va instaurando estos síntomas de ansiedad y la relación que tiene con esto que le preocupa. El paso 2, si no funcionan con estas primeras intervenciones, que es las explicaciones, ese primer nivel de psicoeducación, no mejoran después de estas primeras intervenciones, se hacen que son intervenciones psicológicas de baja intensidad para ansiedad generalizada. Se ofrece además otras intervenciones de primera línea guiada por la persona. Estamos hablando de autoayuda no facilitada y autoayuda guiada individual y grupos psicoeducacionales. Esto lo traigo porque esto básicamente es el primer nivel de atención. Y nosotros adolecemos de un primer nivel de atención que esté haciendo las intervenciones apropiadas en los pacientes que presentan estos primeros ataques de crisis de ansiedad o estos primeros ataques de pánico. Entonces, nosotros tenemos que conocer que estos primeros pasos no se han dado porque cuando lleguen a nuestro nivel de atención nos va a tocar tomarlos en otro nivel. Sin embargo, es importante conocer cuáles son las intervenciones psicológicas de baja intensidad. ¿No? Cuando, esto otra vez se me fue. Cuando la persona ya tiene un marcado deterioro funcional y no ha mejorado después de las intervenciones, estas dirigidas que nombramos ahorita, ay, ¿qué pasó aquí ahora? Tenemos como opciones de tratamiento estas personas que tienen este deterioro funcional o aquellos que no han respondido adecuadamente a las intervenciones. Intervenciones psicológicas individuales de alta intensidad, ahorita hablaremos cuáles son estas, y el tratamiento farmacológico. Vean que solo aparece el tratamiento farmacológico cuando han fallado las primeras intervenciones de psicoeducación y las primeras intervenciones que tenemos aquí de autoayuda individual, de autoayuda guiada. Cuando esto ha fallado es que aparece el tratamiento farmacológico. En nuestro medio veremos que las personas no han pasado por lo uno y por lo otro y nos llegan un poco más complicadas, ¿no? Entonces, aquí la opción de tratamiento es que vamos a hacer estas intervenciones de alta intensidad, tratamiento farmacológico. Hay que proveer información verbal y escrita sobre los beneficios, ya si el paciente está deteriorado. Esta información, proporcionar información verbal y escrita, atento psicología, atento trabajo social, porque adoptar esta guía es trabajar en pro de cumplirla. Entonces hay que apropiarnos de este tipo de materiales sobre los beneficios y desventajas probables de cada modo de tratamiento, incluyendo la tendencia de los tratamientos farmacológicos a asociarse con efectos secundarios y síndromes de abstinencia. La base de elección del tratamiento es la preferencia de la persona, ¿ya? ¿Por qué? No hay evidencia de que cualquiera de los dos modos de tratamiento, la intervención psicológica
de alta intensidad o el tratamiento farmacológico es mejor, ¿ya? Por eso la recomendación es intervenciones psicológicas o intervención farmacológica y el paciente es el que decide. ¿Qué pasa en nuestra realidad? Nuestros pacientes van a hacer 7 intervenciones por psicología, 2 por semana, no van a tener para el pasaje para venir. No van a poder hacer la intervención. Pero lo mandatorio es que la persona elija porque se le explica lo suficiente qué tratamiento va a seguir. Esto tiene un mensaje muy importante y es que le provee al paciente, y esto ya es terapéutico, un empoderamiento, o sea, un control sobre cómo va a tratar esta patología que ya tiene que estar lo suficientemente explicada, que el paciente debe entender suficientemente qué es un trastorno de ansiedad generalizada a través de la psicoeducación, qué lo causa, en su caso, qué lo causó y cuáles son las opciones de tratamiento. Hablando ya del tratamiento farmacológico, vamos a concluir que antes de esto, que en el trastorno de ansiedad generalizada, si una persona elige la intervención psicológica de alta intensidad, debe ofrecerse la terapia cognitiva conductual o la relajación aplicada. Esta es una recomendación que se realizó desde el 2011 y es una recomendación que se replicó, se reafirmó en el 2019, porque son las que han demostrado impacto en la mejoría de los síntomas del paciente y en la recuperación del paciente. Entonces, intervenciones psicológicas de alta intensidad, terapia cognitivo-comportamental y la relajación aplicada o la relajación aplicada, una de las dos. Cuanto al tratamiento farmacológico, es el tratamiento que se debe elegir, es el de inhibidores de recaptación de serotonina. Esta guía nos ofrece la sertralina como opción porque es una mejor opción en cuanto a farmacoeconomía. Es más rentable y es eficaz en el manejo del trastorno de ansiedad generalizada. Ellos hablan de que en el Reino Unido no tiene indicación para el trastorno, pero es lo que se recomienda. Recomiendan especialmente ese consentimiento informado para poder ordenar el tratamiento y el control o la verificación y el seguimiento sobre los efectos secundarios. No se recomienda el uso de benzodiazepinas en la atención primaria o secundaria. Quiero que esto quede muy claro. Primaria o secundaria. Ya nosotros estamos en otro nivel de atención y pues el médico, en este caso, bien sea el médico general o el psiquiatra, pues tendrá la autonomía para poder definir el uso de la benzodiazepina durante la crisis o durante un tiempo limitado, que es lo que hemos hablado siempre, el tratamiento sobre un tiempo limitado. Habla de un formulario nacional británico, eso está también disponible en la página de NICE, pero eso pues tiene que ver con la legislación de ellos para este formulario. Nosotros tenemos nuestros formularios oficiales, en donde quienes hacemos las fórmulas de benzodiazepina estamos inscritos en la secretaría y pues se nos hace el seguimiento también de qué es lo que estamos formulando. No recomienda el uso de antipsicóticos para el tratamiento de la ansiedad generalizada. Ojo, en la atención primaria. En la atención primaria no se recomienda. Bueno, cuando no hay una respuesta en este nivel 3, hay que derivar al paso 4 y ya aquí está apareciendo nuestra función como hospital, como centro especializado en salud mental. Si la persona tiene una ansiedad severa y un deterioro funcional marcado con riesgo de suicidio, comorbilidad significativa como el uso indebido de sustancias, el trastorno de personalidad o problemas complejos de la salud o la autonegligencia o una respuesta inadecuada a las intervenciones que ya se plantearon con las intervenciones de
psicológicas de alta intensidad y las intervenciones psicofarmacológicas. Bueno, la guía siempre nos va a dar las mejores pruebas disponibles. Cuando ellos hablan de directriz, es lo que yo les estoy hablando de recomendaciones, ¿ya? Y pues está basado en la evidencia. Las personas tienen derecho, esto es supremamente importante, a participar en la toma de decisiones informadas sobre su cuidado y cómo se describe su cuidado. Cuando se toman direcciones utilizando las directivas NICE, explica cómo usamos las palabras a través de las recomendaciones. O sea, se utilizan estas intervenciones porque tienen una fuerza, estas recomendaciones, y tiene información sobre la prescripción de los medicamentos. También hay que tenerlo muy claro y tener claro que hay que contar con el consentimiento y la capacidad mental y la salvaguarda de las personas. Si una persona no tiene esa capacidad mental, pues hay que hacernos ayuda con los cuidadores directos. Los principios de la atención. La información, el apoyo a las personas con ansiedad generalizada, sus familias y los cuidadores, este es un principio pilar de la atención de los pacientes. Hay que garantizar que la discusión se lleve a cabo en entornos en los que se respete la confidencialidad, la privacidad y la dignidad. Se recomienda, y esto tiene fuerza de recomendación, proporcionar números de contacto e información sobre qué hacer y con quién contactar en una crisis. Es decir, esto es terapéutico y debemos organizarnos para poder cumplir con estas recomendaciones. Consulte la directriz NICE sobre el apoyo a los cuidadores adultos para obtener recomendaciones sobre la identificación, evaluación y cumplimiento de las necesidades de salud física y mental de las familias. En la página que les mostré de la guía online está esta directriz para los cuidadores y adultos. Uno lo va buscando y lo va a encontrar porque el trabajo de los creadores de esta guía alcanza todos estos aspectos. El modelo del cuidado escalonado lo vamos a resumir aquí. El paso 1 es identificar todas las presentaciones conocidas y sospechosas de GAG, de ansiedad generalizada. Conocidas y sospechosas, es decir, por eso estaba en una de las primeras diapositivas, tener como identificarlo como con ese riesgo de ansiedad, las personas que están consultando mucho, que pertenecen a minorías y que tienen una preocupación excesiva. Hay que hacer una identificación y una evaluación, una educación sobre la ansiedad generalizada y mostrar desde ese momento las opciones de tratamiento y hacer un monitoreo activo. Esto debería darse en el primer nivel de atención. El paso 2, una vez diagnosticada la ansiedad generalizada y no mejora con este tratamiento que se instauró acá, ¿ya? Y el seguimiento activo en atención primaria, si no hay una mejoría, ¿ya? Se van a hacer intervenciones psicológicas de baja intensidad, autoayuda individual no facilitada, autoayuda guiada individual y grupos psicoeducacionales. Tampoco lo tenemos disponible en nuestro medio, es decir, nuestros pacientes llegan sin bases, sin un tratamiento cuando llegan con nosotros. El paso 3. Si el trastorno de ansiedad generalizada con una respuesta inadecuada a estas intervenciones de baja identidad, en el paso 2, o que ya presentan un deterioro marcado en su funcionamiento, se debe elegir una intervención psicológica de alta intensidad. Aquí está la terapia cognitivo-conductual o la relajación aplicada, que han demostrado su eficacia en el tratamiento, o un tratamiento farmacológico. Recuerden que se debe ofrecer
o lo uno o lo otro al paciente. Ya en este punto, en este paso 3, yo veo una enorme oportunidad para una unidad mental como la nuestra. Ya en este caso, si nosotros ya tenemos, o sea, ¿cómo es la ecuación? Al haber adoptado esta guía, nosotros ya podemos ofertarle a las diferentes empresas de administradoras de los planes de beneficios o las EPS, que para el tratamiento de ansiedad generalizada nosotros tenemos este paquete de intervenciones psicológicas de alta intensidad o un tratamiento farmacológico. El paciente tiene el derecho a elegir cuál de los dos tratamientos hace y nosotros debemos explicarle cuáles son las opciones que tienen. Estoy segura que muchos van a elegir las intervenciones psicológicas de alta intensidad, así que el equipo de psicología que tiene que preparar sus protocolos y es necesario que se pongan las pilas para poder ofertar este tipo de tratamiento, lo cual pues va a redundar en nuestra, pues en la demanda de servicios, pero sobre todo en hacer un trabajo bien hecho, tener esa satisfacción que estamos haciendo las cosas bien hechas. Yo sigo haciendo reflexiones alrededor de lo que nos ha traído la pandemia y nos ha permitido detenernos a mirar muchas cosas de cómo funcionamos y debemos mejorar. Es necesario mejorar. Nosotros debemos entrar en serio, otra vez digo la palabra en serio, en el nuevo siglo que estamos viviendo, en la nueva década que estamos viviendo y en todos los cambios que se están dando. O sea, fíjense que esta guía que estamos adoptando es una guía de 2004, que han ido actualizando, ¿sí? Pero el mundo está manejando la salud mental desde hace muchos años a través de estas recomendaciones y criterios basados en la evidencia científica, porque son los tratamientos que han demostrado la mejor eficacia. ¿No? Y nosotros no nos hemos montado, hasta ahora estamos haciendo unos pininos para montarnos a trabajar la salud mental desde estas recomendaciones científicas. Entonces, es bastante el trabajo que tenemos por delante, pero creo que la salud mental de nuestra población, de nuestra familia, lo merece. Entonces, requiere de nosotros mucho más esfuerzo y pues estarnos actualizando, pero ya ese actualizando no como una palabra cliché, sino como un actualizando de que anoche me tuve que quedar hasta más tarde, levantarme más temprano para tener este material listo, para podérselos presentar, que ustedes desde hace ya desde el mes de enero asignamos los temas de las diferentes guías y las propuestas de adopción para nosotros como servicio o unidad mental. Y pues hay que actualizarnos y de nosotros va a depender, en realidad no va a venir nadie más a imponernos cómo debemos trabajar, de nosotros depende cómo estamos haciendo el trabajo y va a generar muchísima más satisfacción hacerlo pues de la manera como se debe hacer, actualizados y brindándole el mejor tratamiento a los pacientes. Entonces ya a partir de este paso 3 y 4 ya es de nosotros. Entonces, si fallan estas intervenciones psicológicas de alta intensidad y el tratamiento farmacológico, y el paciente ya tiene un deterioro funcional muy marcado con autonegligencia o alto riesgo de autolesión, aquí es como nos llegan a nosotros, vamos a iniciar un tratamiento altamente especializado con régimen completo de drogas, tratamientos psicológicos, insumos multiinstitucionales, servicios de crisis y hospitales de día. Las recomendaciones para el tratamiento farmacológico es siempre un inhibidor del selectivo de la recaptación de serotonina, arrancando por la sertralina. ¿Ya?
tener en cuenta las posibles reacciones adversas. Todo esto tiene que quedarle claro y explicado al paciente. Además, en las notas de evolución, en las notas de intervención, debe quedar, como nos estamos ciñendo a la guía, debe quedar anotado, se ordena sertralina, se le explica al paciente todas las indicaciones con respecto a la sertralina, los posibles efectos adversos. También hay que explicarle el tiempo, el periodo de latencia, que no es un medicamento que vaya a actuar inicialmente, apenas se empieza a tomar, que tiene un periodo de latencia de hasta 3 semanas. Todo eso hay que explicarlo. Explicar el riesgo de síndromes de retirada cuando utilizamos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y estos indicadores están, los selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina cuando la sertralina es ineficaz o cuando el IRS es ineficaz. Hay que tener en cuenta cuando ya pasamos, por ejemplo, a venlafaxina o a paroxetina, el síndrome de retirada. Aquí dice abstinencia, pero en realidad es el síndrome de retirada. Los efectos secundarios, las interacciones farmacológicas, el riesgo de suicidio propio de los antidepresivos, especialmente la venlafaxina, la paroxetina también lo tiene, todos los antidepresivos tienen el riesgo del suicidio y hay que explicarlo también. Tener en cuenta en el paciente la experiencia previa con los diferentes fármacos que han tenido, su adherencia, los efectos secundarios que han experimentado. Y tenga en cuenta que se trata de, bueno, aquí esto es con respecto al Reino Unido, que se está indicando la sertralina, aunque ellos no lo tienen aprobado, pero se está indicando, lo tienen aprobado como trastorno para tratamiento de depresión, pero no para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, pero la guía lo recomienda. Aquí les quiero mostrar, cuando hablamos de interacciones, les quiero mostrar nuevamente acá mi página. Y es el Ministerio de Salud nuestro. Nosotros podemos acceder a esta página medicamentosaUnclic.gov.co. ¿Ya? En este medicamentos a un clic, pues vamos a buscar la sertralina. Buscamos. Bueno, cuando la página funciona, le funciona a uno la sertralina. Sistema. Bueno. Sertralina, apareció la sertralina. Sí, es que estoy pidiéndole que me esté mandando video y una presentación y le estoy pidiendo que me utilice este buscador. Entonces nos va a dar todo lo relacionado con la sertralina, las indicaciones de la sertralina, el uso del medicamento, precauciones especiales, todo eso lo vamos a encontrar aquí. Efectos secundarios, también lo encontramos aquí. Y este apartado me parece supremamente importante. O sea, nos va a dar si lo podemos usar con el embarazo, si lo podemos usar en la lactancia, nos va mostrando un semáforo, en enfermedad hepática, en enfermedad renal. Tenemos un apartado para las interacciones. Esto es importante irlo revisando nosotros siempre
cuando tenemos adultos mayores especialmente que tienen muchos medicamentos. Y en adulto mayor, si nos permite, no nos hace no nos coloca el semáforo en rojo. Entonces, recomendada esta página de los medicamentos a un clic, y además también nos permite, cuando entramos a la página, conocer si un medicamento está o no en el post, y eso nos va a decir también si tenemos que hacer o no hacer MIPRES. Bueno, después de la propaganda de medicamentos a un clic, continuamos ya con el tratamiento. Nuevamente acá, no ofrezca una benzodiazepina en atención primaria o secundaria, excepto como medida a corto plazo. No ofrezca un antipsicótico en atención primaria, eso no significa que el psiquiatra no lo pueda indicar. Antes de recetar cualquier medicamento, analice las opciones de tratamiento y cualquier inquietud que tenga sobre los medicamentos. Explique completamente las razones para prescribir, los beneficios probables de los diferentes tratamientos, los efectos secundarios, el riesgo que se presenta, nuevamente de ansiedad, de mayor ansiedad, de agitación cuando se empieza el tratamiento. ¿Ya? Que el tratamiento comienza a funcionar después de un periodo de latencia, y la importancia de no suspender el tratamiento para evitar el riesgo de recaída y también el riesgo de síntomas de retirada. El riesgo de sangrado, todas las explicaciones que se dan sobre el tratamiento. Revisar siempre la presencia de efectos secundarios, todo esto. La respuesta inadecuada a las intervenciones del paso 3. Aquí que no ha respondido a las intervenciones farmacológicas ni a las intervenciones psicoterapéuticas de alta intensidad, o si ha respondido parcialmente, pues, o si tiene este riesgo de suicidio, de una comorbilidad significativa, trastornos de personalidad, autonegligencia, hay que remitir a un centro especializado, que ese es el paso 4. En este paso 4, ofrecer la evaluación especializada. Aquí tenemos que hacer una evaluación muy completa, desde el psiquiatra hasta enfermería, psicología, todos nosotros debemos hacer una evaluación muy completa, trabajo social de lo que ha pasado con este paciente para determinar la duración, gravedad, el grado de deterioro que tiene la persona, identificar claramente las comorbilidades. Muchas veces un paciente no va a progresar si tiene una comorbilidad que no se está manejando, o si el problema principal es la comorbilidad y no la ansiedad generalizada. Entonces ahí habría que invertir la ecuación para poder hacer el tratamiento. Hay que hacer una revisión formal de los tratamientos que se han utilizado, la adherencia que se ha tenido, cuáles se han mandado antes, qué tipo de intervenciones psicológicas se hicieron previamente y qué impacto tuvieron, cómo está el ambiente familiar, el apoyo de la comunidad, las relaciones entre la familia y los cuidadores. No se puede descuidar al cuidador. Hay que asesorar a los cuidadores y hacerle facilitarle apoyos y facilitarle relevos. Hay una guía especial para el manejo de cuidadores también en la guía NICE. Desarrollar un plan de atención integral con colaboración de la misma persona que aborde sus necesidades, sus riesgos, el grado de deterioro y un plan de tratamiento que sea claro. Informar a las personas que no han sido ofrecidas o han rechazado intervenciones en los pasos 1 y 3 sobre los beneficios potenciales de estas intervenciones. O sea, si se han hecho todos los pasos adecuadamente y llega hasta este nivel 4, pues vamos a tener muchos mejores argumentos para poderle ofrecer una nueva alternativa de tratamiento. Aquí ya se puede hacer combinaciones tanto de los tratamientos psicológicos y farmacológicos, combinaciones de antidepresivos con otros medicamentos, pero la evidencia que se tiene es deficiente
y vamos a aumentar el riesgo de efectos secundarios cuando combinamos y aumentamos los antidepresivos. Por eso el seguimiento debe ser un seguimiento muy estricto. Deben ser llevados a cabo los tratamientos farmacológicos y tanto el tratamiento psicológico también por personas con muchísima experiencia, y se debe hablar sobre las ventajas y desventajas del tratamiento. Si hay investigación clínica, o sea, revisar los resultados de las investigaciones clínicas y también presentárselos al paciente, y si se puede incluir en algún estudio clínico que se esté haciendo en la ciudad y el paciente está interesado, pues también se le puede proponer, siempre y cuando se cumplan éticamente con todos los requerimientos. Ya acercándonos al trastorno de pánico, repetimos algunas cosas que hemos manejado con el trastorno de ansiedad generalizada. La información completa que debe dárseles al paciente, y esto es en todos los contextos, el lenguaje claro, o sea, no con el lenguaje demasiado técnico, sino un lenguaje que la persona pueda comprender, y ofrecerle las opciones de tratamiento disponibles. Es importantísimo, y esta es una recomendación principal, que los tratamientos se hagan con una decisión, se hacen a través de una toma de decisiones compartidas. Esto nos rompe a nosotros, yo no sé a mis colegas, pero yo soy muy directiva y he tenido que ir cambiando, porque las recomendaciones que esta decisión de cómo va a llevar el tratamiento el paciente es una decisión compartida, ¿ya? Antes veníamos de un modelo en el que el médico era el conocedor y el poseedor de todo el conocimiento, y ya no puede ser así, porque de hecho no tenemos todo el conocimiento. O sea, una persona con un nivel de lectura apropiado puede entrar a puede acceder a cualquier tipo de información médica, y si se dedica lo entiende y nos va a dejar totalmente deslucidos. Entonces ya no tenemos todo el conocimiento es universal, así que pilas que la toma de decisiones es compartida para los médicos, para todo el personal de salud, y pues hay que ofrecer este tratamiento. Hay muchos costos emocionales, sociales y económicos que conlleva el trastorno de pánico para tanto el paciente como para su familia, y debemos ponerlos en contacto con grupos de apoyo y autoayuda. Aquí yo veo otra oportunidad de ponernos en contacto con grupos de apoyo o mirar la manera de crear grupos de apoyo. Esto lo podemos coordinar con el área de atención al usuario, que tiene esta función, pilas con trabajo social. Hay grupos de apoyo que son nacionales, que están funcionando. En Barranquilla tenemos la sede del grupo de apoyo de la Asociación de Pacientes con Ansiedad y Pánico. Y pues otra ventaja de la pandemia, hoy quiero verle ventajas a la pandemia, es que a través de estos medios, no importa dónde estemos, podemos estarnos uniendo a los grupos de apoyo, o a cualquier grupo. Esto promueve la comprensión y la colaboración entre las personas que tienen trastorno de pánico, sus familias y cuidadores, y los profesionales de la salud en todos los niveles de la atención. La toma de decisiones, insistimos en que debe ser compartida entre el individuo y los profesionales de salud. Debe tener lugar durante el proceso diagnóstico en todas las fases de la atención. Esta lámina es para mostrar el énfasis en la toma de decisiones compartidas. Esa toma de decisiones compartida tiene que quedar anotada en la historia clínica, porque tiene que haber una coherencia entre la guía que seguimos y lo que hacemos a la hora que tratamos al paciente. Hay que hablar con un lenguaje que la persona entienda, hay que brindarle apoyo de material escrito y hablarle en su propio idioma. A veces pues nos han llegado personas que no son hispanohablantes o son indígenas,
tener el acceso a traductores. Esto también lo podemos lograr a través de atención al usuario, porque es un parámetro importante de atención al usuario que debe tener el hospital. El hospital lo ha trabajado, así que contamos con eso. La atención escalonada, lo primero es el reconocimiento y el diagnóstico, luego tenemos el tratamiento en la atención primaria, la revisión y consideración de tratamientos alternativos, la revisión y derivación a servicios especializados en salud mental y la atención en servicios especializados en salud mental. El diagnóstico depende principalmente de las habilidades de diagnóstico del profesional. No existe una evidencia que permita recomendar el diagnóstico por medio de pruebas o autoinformes. O sea, yo no hago diagnóstico de trastorno de pánico ni de ataque de pánico con ningún tipo de test. Es un diagnóstico clínico. Hay que estar alerta a todas las comorbilidades, como la depresión, el uso de sustancias, los tratamientos médicos que pueden inducir también los ataques de pánico. Y hay que estar muy atentos en la línea del tiempo cuando están apareciendo los síntomas en determinado momento de la vida. ¿Ya? En cuanto al diagnóstico, sigo acá en el diagnóstico, un ataque de pánico no constituye un trastorno de pánico. Las personas que consultan a urgencia con dolor precordial, esto es muy frecuente, una vez se descarta un síndrome coronario agudo, vamos a encontrar en estas personas que consultaron por dolor en el pecho una mayor probabilidad de que la causa de ese dolor sea un trastorno de pánico. Esto está, esta afirmación está basada en evidencia científica, ¿ya? La probabilidad de que sea por un trastorno de pánico aumenta si es mujer o si se trata de una persona joven. O sea, si consulta a una mujer a urgencias con dolor en el pecho o un jovencito a urgencias con dolor en el pecho y se descartó el síndrome coronario agudo, lo más probable es que esta persona tenga un trastorno de pánico. El dolor atípico en el pecho y la ansiedad autoinformada, no existe evidencia suficiente para establecer una relación con el diagnóstico del trastorno de pánico, cuando el dolor es atípico en el pecho. O sea, si es un dolor atípico, no nos inclinemos por el trastorno de pánico. El médico que está en urgencias o que está en la consulta externa ante un dolor atípico no debe pensar en el trastorno de pánico, debe pensar todavía en que hay otras causas de tipo cardiovascular o musculares o de cualquier otro tipo que están generando este dolor precordial, pero no se puede ir de una vez al trastorno de pánico. ¿Cómo hago este diagnóstico? Preguntar si ya está recibiendo tratamiento para el ataque, para el trastorno de pánico. Esta es una pregunta muy sencilla, pero es importante y ya nos pone mucho más fácil todo. El examen físico en ese momento y los exámenes complementarios necesarios. No debemos admitir a este paciente en hospitalización médica o en hospitalización psiquiátrica. No es un paciente, es un paciente que, si ya descartamos el síndrome coronario agudo, se debe manejar en casa. No es un paciente para que hospitalicemos, sería producir un daño, una iatrogenia en este paciente. Derivar a la atención primaria para la atención. Esto no sabría decirles qué se haría en nuestro medio. No sabría decirles si las EPS tienen un sistema de atención primaria para el manejo en este nivel de los síntomas de pánico. Suministrar información, o sea, el paciente una vez lo diagnostique debe suministrar la información sobre los ataques de pánico y el cuidado en la atención primaria. Proveer información escrita, derivar a grupos de apoyo. El paso 2 del tratamiento para personas con trastorno de pánico, hay que ofrecer el tratamiento en atención primaria. Las opciones en atención primaria son la terapia psicológica, los medicamentos y la autoayuda han demostrado ser eficaces. La elección del tratamiento será la consecuencia del proceso de evaluación y de la toma de decisiones compartidas. Se debe ofrecer información de los grupos de apoyo y la terapia que se hace desde el punto de vista psicológico debe basarse en terapia cognitivo-conductual
Los beneficios del ejercicio, lo coloco aquí en otro color porque esta es una recomendación que se debe hacer a todos los pacientes. Debe presentarse como recomendación el beneficio del ejercicio para una buena salud general. Debe discutirse con todas las personas con trastorno de pánico según corresponda, porque el beneficio que produce el ejercicio va a favorecer también la disminución del riesgo de nuevos ataques de pánico. Está dentro de las recomendaciones hablarle a los pacientes y recomendarles los beneficios del ejercicio. El paso 3, para personas con trastorno de pánico, revisar y ofrecer tratamiento alternativo si procede. Para las personas con trastorno de pánico moderado a grave, con o sin agorafobia, considere la terapia cognitivo-comportamental, un antidepresivo si el trastorno es de larga data o la persona no se ha beneficiado con esta intervención psicológica. Esta es una directriz específica de la guía. Las intervenciones psicológicas. Atentos el equipo de psicología. Nuevamente se recomienda la terapia cognitivo-comportamental. Estas terapias deben ser capacitadas, deben estar la persona capacitada para hacerla y las intervenciones deben ser sometidas a supervisión. Para los que no manejan este término, la supervisión es una actividad que se hace dentro de los psicoterapeutas. Los psicoterapeutas tienen un supervisor a los cuales los diferentes terapeutas presentan sus casos de qué fue lo que hicieron, qué fue lo que dijeron, qué fue lo que le respondieron, presentan los casos que tuvieron dificultad y se llega así a darle un nuevo rumbo a la acción que está haciendo el terapeuta. Entonces, es recomendación principal que las actividades sean supervisadas para adherirse a los protocolos de tratamiento. El rango mínimo de intervenciones cognitivo-comportamentales son de 7 a 14 horas en total. Entonces nosotros tendríamos, los médicos, tendríamos los psiquiatras que ordenarle al paciente si vamos a hacer, cumpliendo la guía, que estas intervenciones psicológicas tenemos que ordenarles 7 a 14 intervenciones para que lo apruebe la EPS, ¿no? Las sesiones se harían con frecuencia semanal de 1 a 2 horas y debe completarse dentro de los 4 meses del inicio. No es que hago 1 hora y otra al año, eso no se hizo nada. Si se hacen intervenciones breves, debe hacerse enfocada en tareas apropiadas. La intervención más breve llega hasta 7 horas y está diseñado para integrarse con materiales de autoayuda muy estructurados. O sea, si no se hace la terapia completa, se hace breve, pero con materiales muy estructurados, siguiendo siempre este esquema de cumplir adecuadamente los protocolos y bajo una supervisión. Los tratamientos farmacológicos son las benzodiazepinas, se asocian con un resultado menos bueno a largo plazo. Entonces, tener nosotros muy pendiente que las benzodiazepinas sí las podemos seguir usando, pero no a largo plazo. ¿Ya? No deben recetarse para el tratamiento de individuos con trastorno de pánico. No se deben recetar antihistamínicos o antipsicóticos sedantes. Estamos hablando aquí, por ejemplo, del Sinogan para el tratamiento de los trastornos de pánico. Los antidepresivos, nuevamente los que tenemos acá recomendados para el tratamiento de los trastornos de pánico son los inhibidores de recaptación de serotonina, noradrenalina y los tricíclicos en ese orden. Y esto se volvió a reevaluar en junio del 2020. ¿Qué medicamentos se recomiendan como en orden de resultados de acuerdo con los estudios revisados? El escitalopram primero, sertralina segundo, citalopram, paroxetina, venlafaxina. Están autorizados para el tratamiento del trastorno de pánico y están recomendados. Es importante tener
tener pendiente para prescribir el medicamento, la edad de la persona. Yo no voy a sentirme muy segura prescribiendo en la vaccina en un adulto mayor. No puedo, o prescribirle un tricíclico también a una persona con una cardiopatía o un trastorno del ritmo cardíaco. Muy importante conocer la respuesta previa al tratamiento y siempre explicar los riesgos y tener en cuenta los riesgos de la sobredosis accidental o deliberado por un intento de suicidio. ¿Qué tolerabilidad ha tenido previamente los antidepresivos? Y tener muy en cuenta las interacciones medicamentosas alrededor de qué medicamentos está recibiendo la persona y cuál le debo prescribir. Para esto, nuevamente les hago énfasis en la propaganda que les hice, la publicidad de la página del Ministerio de Medicamentos a un clic. Las intervenciones farmacológicas, siempre tener en cuenta y explicarle al paciente que hay medicamentos, que todos los antidepresivos tienen un mecanismo de acción lento, describir efectos secundarios, el riesgo del síndrome de descontinuación, y esto hay que informarlo y explicarlo. Decirle, si usted deja el tratamiento sin hacerlo escalonadamente como nosotros lo vamos a indicar, puede sentir mareo, hormigueo, alteraciones gastrointestinales, dolor de cabeza, sudoración, ansiedad, alteraciones en el sueño. Esto es bastante incómodo, ocasionalmente, ocasionalmente puede ser grave. Hay que tranquilizar a la persona. Si los síntomas son graves, habría que reintroducir el medicamento o cambiarlo por un medicamento con una vida media más prolongada, o reducir el medicamento gradualmente mientras se monitorean los síntomas. Importante, si después de 12 semanas el paciente no mejora con los inhibidores de recaptación de serotonina, se podría iniciar un antidepresivo tricíclico. 12 semanas, o sea, la opción es el tricíclico. Los efectos secundarios siempre se minimizan si utilizamos bajas dosis al principio. En algunos casos se encontrará un efecto terapéutico con dosis máximas del antidepresivo. Entonces, hay que llevar el paciente a la dosis máxima del antidepresivo si no tenemos una respuesta completa. Si la persona está mostrando mejoría con el tratamiento con un antidepresivo, el medicamento debe continuarse durante al menos 6 meses. Ojo, duración del tratamiento 6 meses, pero ¿cuándo? Después de que se alcance la dosis óptima, y ahí ya se puede empezar a reducir. Algunas personas van a requerir tratamiento a largo plazo. Y si no hay mejoría, en 12 semanas ofrecer un antidepresivo de clase alternativa u otra forma de terapia. Recomendar que tomen el medicamento como se prescribió, previniendo los síntomas retirados. Si definitivamente no sirve nada de los medicamentos que estamos planteando, pues habría que pensar en otro tipo de terapias. Seguimos pensando en las terapias psicológicas, pero también tendríamos que pensar en la terapia electroconvulsiva. ¿Ya? El último paso, cuando los pacientes están teniendo la combinación de las terapias y la persona todavía tiene síntomas significativos, se debe ofrecer la derivación a los servicios de salud mental. Aquí llegan directamente en salud mental. Entonces nosotros empezamos aquí en el paso 5. Deben llevar a cabo una reevaluación exhaustiva, tal como también lo planteamos en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, una visión holística del individuo, revisar sus circunstancias familiares, sociales, incluir en la evaluación si hay tratamientos previos, la eficacia, el consumo de sustancias, el antecedente del uso de nicotina, alcohol, cafeína, drogas recreativas, comorbilidades, cómo funciona diariamente. Las redes sociales, que son las redes de apoyo, no estamos hablando aquí de Facebook y Twitter, sino de las redes de apoyo. Y si está expuesto todavía a factores de estrés crónico, pues que habría que entrar a modificar. El papel de los síntomas agorafóbicos y otros síntomas evitantes. Debe realizarse una evaluación integral del riesgo y elaborar un plan adecuado de gestión de riesgos en este paciente. Siempre que vaya a prescribir inhibidores de recaptación de serotonina, hay que preguntar si está consumiendo cocaína, porque no
nos está generando entonces, tenemos ahí un riesgo enmascarado de un síndrome serotoninérgico. El tratamiento especializado en la unidad de salud mental. Para llevar a cabo estas evaluaciones hay que desarrollar y compartir una formación completa, la información, compartir la información, no la formulación, sino la información completa, y puede ser necesaria más de una sesión para poder llegar a formular el diagnóstico de la visión, o sea, el estado de un paciente. Nosotros no podríamos decir que en una sola sesión lo podríamos definir. Se propone que se haga en más de una sesión esa formulación de la lectura de cada caso. La atención y la gestión deben basarse en las circunstancias de la persona y las decisiones compartidas. Las opciones incluyen tratamiento de las condiciones comórbidas, terapia cognitivo-comportamental por un terapeuta experimentado, y se podría hacer incluyendo esto también en el hogar si venir a la clínica es difícil, o al hospital. Exploración completa de los tratamientos farmacológicos, pensar siempre en darle un día para apoyo a los cuidadores y a los miembros de la familia. Derivación para asesoramiento, evaluación y gestión a centros terciarios. O sea, llegarían acá los pacientes. Debe haber una comunicación precisa y efectiva entre todos los profesionales. Esto es una cosa bien utópica, pero por lo menos si entre nosotros lo logramos, me sentiría muy complacida. Entre todos los profesionales de la salud involucrados en la atención de cualquier persona con trastorno de pánico, y especialmente entre los médicos de atención primaria y los equipos, los médicos de atención secundaria, si hay condiciones de salud física existentes que requieren un manejo activo. Se hace un seguimiento a todas las personas a través de intervenciones psicológicas, se debe hacer un seguimiento de su progreso. Esto es muy importante. Las intervenciones farmacológicas, se debe hacer un seguimiento de la persona en la semana 2, la semana 4, la semana 6 y la semana 12, de cómo está respondiendo al tratamiento. Estas son lo que se recomienda, ¿no? Si la medicación se debe continuar más allá de las 12 semanas, debe ser revisado entonces con intervalos de cada 8 a 12 semanas, dependiendo del progreso clínico y de las circunstancias individuales. Entonces, miren que aquí hasta la semana 12, que es el tercer mes, lo vemos cada 2 semanas, hasta el mes y medio, y ya luego lo vemos 2, 4, 6, mes y medio, y luego lo volvemos a ver en 3 meses. ¿Ya? O sea, nosotros aquí en el mes y medio, o sea, a la 6ª semana de haber iniciado el tratamiento farmacológico, estamos hablando de consulta externa. Estamos hablando de consulta externa. En la tercera ocasión que lo vemos después de que iniciamos el tratamiento, en esa se hace cada 2 semanas. Entonces, la orden que nosotros tenemos que dar ya no es una consulta por psiquiatría al mes, habría que dar una orden de psicoterapia por psiquiatría para que te la puedan de una vez aprobar para esa sesión de la segunda semana, la 4ª semana y la 6ª semana. Entonces, esto es un cambio que va a repercutir en el beneficio del paciente, ¿no? Y vamos a tener de paso más demanda y vamos a estar ya administrativamente vamos a tener una justificación porque estamos actuando en base a la guía de práctica clínica. Las sesiones de autoayuda que reciben intervenciones, se les debe ofrecer contacto con los profesionales de la salud primaria para que se pueda monitorear el progreso y considerar intervenciones alternativas si proceden. La frecuencia para este contacto debe determinarse en cada caso entre 4 y 8 semanas, la autoayuda. La medida de resultados. Los cuestionarios cortos y autocompletados, como la subescala de pánico, señora Dalila, doctora Dalila, y del inventario de movilidad agorafóbica para individuos con trastorno de pánico, deben utilizarse para monitorar los resultados siempre que sea posible. Siempre que sea posible. Aquí yo veo también otra gran oportunidad. Aplicar una escala para medir los resultados. Esto tiene un CUPS, esto también se cobra. ¿Ya?
Nosotros tenemos que cambiarnos el chip, definitivamente el chip. Nos va a ir muy bien, pero tenemos que trabajarlo, ¿no? Antes en los hospitales públicos era, vengo y hago menos y me la gano. Ahora no. Ahora no, y tenemos una responsabilidad con la gente y nos vamos a sentir mejor haciendo bien el trabajo. Recordemos que ya habíamos dicho que el diagnóstico del ataque de pánico no se hace con un test, se hace clínicamente, pero sí podemos medir el índice de mejoría a través de estos cuestionarios. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Estoy seca, escucho quejas, reclamos, pueden abrir sus cámaras y el que vaya a hablar puede abrir el micrófono. Deje mudos. ¿Qué dice Carlos Vives? No sé cómo hablar. Yo oigo, César, dame cámara para verte la cara. No, 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 como que vino que no era. Te escuchamos, César. Ah, gracias, doctora. Bueno, no veo la pantalla, pero gracias. Solamente, sí. O sea, si la persona llega a urgencias con un dolor en el pecho típico, o sea, que se está muriendo, que siente que le está dando el infarto, que se le está reventando el pecho, o sea, ese dolor en el pecho que se describe, es un dolor típico, hay que descartar la enfermedad coronaria. Cuando ya descartamos la enfermedad coronaria y el paciente tuvo ese episodio de dolor, nosotros debemos pensar que la causa de ese dolor puede ser un ataque de pánico. Correcto. Si el dolor es atípico, si el dolor es atípico, o sea, que no está claro el dolor, que de pronto duele un poco más el hombro, un poco más el pecho, un poco más el estómago, y descartamos el síndrome coronario agudo, pero el dolor fue atípico, ya aquí no es tan seguro pensar que se trataba de un trastorno, de un ataque de pánico. Aquí hay que tener precaución, no encasillarlo porque uno lo hace muy rápidamente en que fue un ataque de pánico y de pronto pensar en un síndrome doloroso regional complejo, en una mialgia tensional o incluso en algún otro problema de orden cardiovascular que no se haya detectado a través de las enzimas cardíacas y los estudios que se desarrollaron en la urgencia. Entonces, la asociación que existe entre el ataque de pánico y al haber descartado el síndrome coronario agudo es con dolor típico precordial. Con dolor atípico precordial no hay asociación. Correcto, perfecto, está bien. Esa es la idea. Una pregunta más. Entonces, a veces sucede, y no sé si los colegas médicos generales que atendemos consulta externa, consulta de urgencia, a veces sucede que el paciente viene con la sintomatología florida, dolorosa, dificultad para respirar, dolor en el pecho, le irradia al hombro, al cuello, sensación de que se está atragantando. Bueno, se descarta el síndrome coronario agudo y posiblemente alguna otra anomalía de origen muscular o tensional. Sin embargo, después que uno le hace los estudios, ese tipo de cosas, vuelven a los 3, 4, 5 días con la misma sintomatología, teniendo en sus manos la evidencia de que no es de origen cardiovascular, insisten en que tienen un problema cardíaco. Hay ahí que podemos, darle la cita. Ahí estamos entonces posiblemente hasta a una crisis también de ese tipo emotiva. Sí. Correcto. Inmediatamente. Y en los criterios de ansiedad generalizada, ese era uno de los criterios para pensar en que era un trastorno de ansiedad generalizada y que eso estaba ahí colocando. Ahí lo digo. Sí. Ah, bueno, era eso, doctora. Muchas gracias. Ok. ¿Quién dice más? Excelente, por ahora excelente todo. Bueno, las psicólogas, ¿qué dicen? No dicen. También es manejo de psicología en gran parte. Sí.
Sí. Nosotros tenemos que ajustar, por ejemplo, el uso de la benzodiazepina. Ustedes lo pueden seguir usando en urgencias sin ningún problema porque está indicado en las crisis. Lo que no está indicado es la benzodiazepina crónicamente. ¿Ya? Y ahora que dice eso, usted habló de la venlafaxina que no lo usaba en algún tipo de paciente. Ahí yo no me acuerdo qué fue lo que... En los adultos, los adultos mayores. Sí, acuérdate que la venlafaxina puede asociarse con crisis hipertensivas. Entonces, no comenzaríamos así como de entrada, no. Siendo un producto fabuloso. Exacto. Entonces habría que hacerlo empezarlo con la dosis baja, y por eso la recomendación de los controles o de las intervenciones a la segunda semana, a la cuarta semana, a la sexta semana. Sí, porque no tiene gracia que yo le mande la venlafaxina para darle beneficio, no lo toleró y lo veo al año. Ya el paciente no va a volver, se fue pan del brujo o se suicidó, porque tener estos síntomas sin control es bastante desagradable. ¿Ya? Muy bien. Doctora, buenas tardes. De pronto yo recordaba un paciente que estuvo... Dame cámara, hija, que estás ahorrando ahí datos con la cámara. ¿O estás en pijama? ¿Qué? No, para nada. Doctora, mire, de pronto recordaba un paciente que tuvimos hospitalizado en el programa de Huayca, un paciente que duró como 6 meses, dice el paciente, o sea, relataba el paciente, que estuvo en las IPS, estuvo en varias partes, porque tenía una ansiedad, supuestamente era un ataque de ansiedad o se sentía muy ansioso. Y el paciente, vamos a ver que tenía un síndrome de abstinencia y fue evaluado estuvo en varias partes en su GPS y todo, por una alumna creo que era de la doctora Habley, sí, creo que fue de la doctora Habley en una IPS, y fue la que le dijo que él estaba con un síntoma de abstinencia, que eso era lo que lo tenía así, y ya era algo muy prolongado. Hay pacientes también, de acuerdo a la historia que le haga el médico, y lo que decía el doctor César ahorita, que me pareció súper importante, y es que en el momento que el paciente vuelve y regresa, a pesar a las 2, 3 semanas, pero que la parte de esa como de educación, o el médico en urgencia, no sé si lo manda para consulta externa para el especialista, y el especialista lo manda para el psicólogo, y ahí de una vez se hace el enlace de uno con el otro. O sea, me parecería importante eso, porque es que hay veces llega a la urgencia, en la urgencia se tranquiliza, en la urgencia le colocan la medicación adecuada, le mandan la medicación adecuada y todo, pero queda en el aire el paciente vuelve y cae en el mismo proceso. Eso quería como aportar. Gracias. Bueno, les agradezco muchísimo. Si no hay más comentarios, vamos a darle fin a la transmisión.